Gracias por seguir con nosotros y muy seguros de que ya todos están inspirados en buscar ese regalo importante, ese regalo especial para mamá. Yo me compré el mío, general. Ay, sí. Yo estoy remodelando casa entera. Tú te autorregalaste. Pero imagínense, pues, ¿y qué voy a hacer? Me lo tengo que regalar porque los muchachos míos están fuera y no sé, no tengo quien más me regale. ¿Qué problema más grande el mío? Así es. Pero qué va, uno se la busca, porque entonces yo me siento contenta. Esa bañera ahí, estoy loca por bañarme. Así que, nada, muchísimas gracias. La verdad que a toda la gerencia de Marmotec, qué bien la pasamos allá. Estaremos trayendo mucho más de todo esto en estas ediciones especiales de Adelina, Casa y Estilo. Así que estén ustedes pendientes. Pero ahora, entrando en un tema bastante serio, un tema que nos da pena incluso mezclarlo un poco con esto de las madres, pero la verdad que está ardiendo el Oriente Medio. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Ya sabemos los sucesos que han acontecido semanas antes. Bueno, pero lo que gobierna el momento es precisamente agradecerte la invitación, como siempre. Siempre invitación que yo defiero con mucho interés y mucho placer. Estoy aquí porque este es un espacio donde, además del privilegio de tu presencia, se articulan ideas y se pueden articular ideas. Y entonces, yo tengo dos características como persona. Primero, el vicio de la palabra, del que no me curo. Muy bien utilizado. Y la costumbre, entonces, necesaria. Y yo creo que de eso estamos faltos, de articular ideas. Así es. Como tú dices, el tema podría contrastar con una celebración que para los dominicanos, universalmente, pero para los dominicanos tiene una connotación especial, que es el Día de las Madres. Inclusive la figura central, y tú lo sabes, porque me has leído y lo hemos comentado, Claro. es en el concepto de la dominicanidad, lo que pesa la Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Y la gente lo ve simplemente, diferente a todas las vírgenes del continente. Esta es una virgen, de la advocación de la Virgen María, es una sola advocación. En todas partes es una sola imagen de la Virgen, la Virgen. Pero aquí, entonces tenemos la maternidad de la Virgen, Sí. que es ese cuadro milagroso de la Virgen de Altagracia que constituye Jesús, María y José, el signo de la dominicanidad. Bueno, pero... que vamos a aprovechar incluso entonces, porque no se puede quedar, propiciar a aquellos que no han leído Dominicaneando, pues que lo hagan, porque la verdad es que es un libro que prende y ahí, por ahí, él arranca por ahí, pero no termina por ahí. Realmente uno aprende tantas cosas de por qué somos como somos y sobre todo cómo podemos llegar a ser si conocemos intrínsecamente pues nuestra esencia. Y ahí está todo escrito. Así que está en Amazon y aquí está encuesta todavía, ¿no? Todavía no tenemos ediciones disponibles. Sí. El libro es excelente, lo recomendamos. Bueno, el asunto es que el asunto del contraste de la celebración y de la preocupación, hay que recordar lo que decía el dictador Ulises Heró. Él decía, y es muy sabio eso. Don Lili. Sí, Lili decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y entonces, como es una costumbre ya en mí, yo pienso que hay que conocer el origen de las cosas para comprenderlo mejor. No por estar de curioso, sino para comprenderlo mejor. Pero como tú has iniciado con esa observación tan importante, te voy a decir que hay otra fecha fundamental, quizá no es coincidencia. Me voy a atrever a decir la fecha, quizás, a tratar de leer mentes, o no. O voy a, bueno, puedo cometer un tollo públicamente, pero no importa, yo tengo personalidad para hacer cosas disparatosas delante de la gente. 1948. Claro, el 14 de mayo. No nos pusimos de acuerdo. El 14 de mayo de 1848, ¿verdad? Que es el nacimiento del Estado judío, hace 73 años. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, que nació en el Estado judío. Hay mucha gente que debe conocer un poco más porque quizás por lejanía. Pero yo quisiera, y yo creo que es una forma de ponerte el dedo en la llaga a ti, o como dice el dominicano, darte por el pelado, que el dominicano le gusta sintetizar. Sintetiza la historia y lo sintetiza todo. Yo creo que es una costumbre española, que viene de lectos mediterráneos, pero también... todos los países de Latinoamérica sintetizan. Y a veces hay una pérdida conveniente de los detalles.
Una memoria selectiva. Es selectiva. Entonces, yo quisiera comenzar realmente por ahí. Para todo el mundo, para la mayoría de las personas, a excepción de los especialistas y de los entendidos, el tema entre los musulmanes y los judíos y el mundo occidental es religioso. Ok. Y no es así. No, no lo es. No ¿Es territorial? No es así. Okay. Ese es uno de los elementos del problema, uno de los elementos que hay que diseccionar también. Y si tú, hay muchos especialistas sobre el tema. Esto que pasó ahora. Y depende desde el hemisferio que se vea. No, como quiera. Okay. Hay muchos tratadistas y especialistas sobre el tema ese. Yo prefiero a Samuel Huntington con un libro muy famoso que se llama El choque de las civilizaciones. ¿Verdad? Y entonces, en su generalidad, todo el mundo pretende ver judíos y musulmanes como si fueran, que eso fuera la médula del problema. Interesante que acabas de hacer una disección entre dos religiones, no entre dos naciones, ¿no? Sí, o sea, fíjate que acabas de decir judíos y musulmanes, no judíos y palestinos. Judíos y musulmanes. ¿Por qué? Porque ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Entonces yo quiero decirte y decirle a toda la teleaudiencia que el problema no es ese. Eso es parte del problema. Y ahí me recuerdo la palabra creo que fue Goethe Schopenhauer, que decía que el pueblo judío es el único libro el único pueblo cuya patria es un libro. La Biblia. Y hace referencia, ¿no?, a la Biblia. Pero entonces, tú acabas de decir, depende del hemisferio donde se vea. Yo creo que el problema es fundamentalmente un problema geopolítico. Y ahora podríamos verlo como un problema geoestratégico. Y el problema tampoco es el petróleo. Bueno, el petróleo siempre está ahí. Pero tú tienes que comprender que hace 6.000 años, o 4.000 años, o 3.000 años, 2.000 años, el petróleo solamente se usaba como brea para calafatear los barcos. No era un instrumento estratégico y vital como lo es ahora para el mundo moderno, ¿verdad? El problema es geopolítico, ¿verdad? Entonces, para adelantarnos un poco, en función del tiempo, hay que comprender que ese problema geopolítico, que yo te dije ya que es geoestratégico, a despecho de dos grandes causales, que es primero la religión y el otro el petróleo, el problema energético, tiene que ver mucho con la esencia de la geopolítica. Por ejemplo, de que yo era estudiante de geopolítica ya hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, ¿verdad? En el curso de Estado Mayor. Ninguno de los dos hablamos de edad. Sí, bueno, entonces, en esa época, ya el Medio Oriente y la región donde está produciéndose el problema, ya era uno de los puntos geopolíticos de conflicto más importante en el mundo geoestratégico. Ya era un problema muy serio. O sea que no solamente se hablaba del Medio Oriente, sino de, bueno, una cosa lleva a la otra, el Golfo Pérsico, ¿verdad? Cosa interesante, entre esos 10 puntos geopolíticos, vamos a llamarle, como le llamamos los profesores, puntos calientes, está la República Dominicana. Ajá, ¿y por qué? O no la República Dominicana, sino la isla del Caribe y el Caribe. El Caribe como frontera imperial. Y eso hay que explicarlo. Nosotros somos parte del Caribe como frontera imperial. Pero ese concepto de frontera imperial, nosotros solamente somos parte. Nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Así es. Si tú lo ves entonces, nosotros somos también el centro mismo de esa frontera. Es interesante que muchas potencias que están incidiendo en opiniones y apoyando ciertos grupos allá, pues también están incidiendo y apoyando ciertos grupos siempre aquí. En conflicto. Entonces eso vamos a llegarlo ahí. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco en lo que pasó, en este ataque de misiles. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo lo que te estoy diciendo es, y ahí vamos a llegar a lo más importante. O sea, ¿quién es Hamas? No, quién es Hamas. Tú lo primero que tienes que ver es
que yo acabo de venir, bueno, por así decirlo, hace unos meses, Claro. desde en la región. Yo estaba como embajador en los Emiratos Árabes. Y una de las cosas que yo aprendí, tenía la intuición, pero in situ, es que entre judíos y los musulmanes no hay grandes diferencias religiosas. Es más, la gente debe saber que el padre Abraham. del pueblo árabe fue Abraham, pero no por el asunto de Isaac, esa historia bíblica, no, sino porque está considerado por los musulmanes como tal. Bueno, pero por Isaac, Jacob y Josué, los arcángeles, por ejemplo, que reconoce el Corán, son los mismos de los judíos. Por la historia del esclavo Agar, ¿no? De la madre de los ismaelitas. Esa es la historia de los ismaelitas. Okay. Que no son, una pregunta, los ismaelitas no son los árabes. Son los árabes. Claro. Okay. Estamos hablando porque no todo el mundo conoce. Pero hay cosas que es un sesgo religioso. Pero tú debes saber que en realidad el pueblo, por ejemplo, en la religión musulmana, uno de los días más santos es el Día del Perdón. ¿Verdad? El Día del Perdón. Que no tiene que ver nada con la otra gran celebración que dura un mes prácticamente. El Ramadán. El Ramadán. Yo estoy hablando que hubo un problema por esto, el Día del Perdón. El Día del Perdón, ¿tú sabes cuál fue el Día del Perdón? El día que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y el Altísimo entonces lo impidió. Bueno, es que Abraham viene siendo como quien dice el abuelo, el progenitor también de los ismaelitas pero y de yo lo que te ellos, quiero decir que ese no es el problema, que no tiene que ver nada que ver. Es más. Pero sin embargo este detonante viene a ser como quien dice no, quizás religioso. Es lo que quiero, que la gente se pierda en esos detalles. Porque es eso no tiene que ver, ¿no? Eso no tiene que ver nada con el problema. Bueno, pues es un aderezo, es un aderezo, porque la verdad es que una cosa que la gente tiene que saber es que cuando el Islam nació, Mahoma fue apoyado por los judíos y sustentado por los judíos. Eso muy poca gente lo sabe. Dato interesante que creo que fue sustentado por los judíos en su revolución, vamos a llamarla así. Bueno. Vamos a abundar de eso en el próximo bloque porque nos tenemos que ir a una pausita comercial, pero es increíblemente interesante y sobre todo has dicho lo que no es, pero no lo que es, así que eso se lo vamos a guardar a ustedes en casa, entonces después de esta pequeña pausa comercial, es pequeña y lo que viene es increíble, así que quédense con nosotros.